Me llamo Emma Phoenix. Tengo 28 años y estaba sentada en mi mesa favorita en Cho's Garden cuando mi padre levantó su copa para brindar. Tenía esa sonrisa cruel en los labios, una mueca de suficiencia que conocía demasiado bien. Era la misma sonrisa que había usado cuando me dijo que mi beca de arte era una pérdida de tiempo. La misma sonrisa que mostró cuando presentó a mi hermano como el futuro de la empresa y a mí como nuestra Emma. Toda la familia estaba ahí, mi madre, mi hermano mayor James, su esposa, todos radiantes bajo las luces suaves del restaurante. Todos esperaban las palabras de mi padre, y yo ya sentía un nudo frío formándose en el estómago porque sabía que este brindis no era para mí. Comenzó alabando el último ascenso de James durante 5 minutos completos, su voz resonando con orgullo. Contó los logros de mi hermano, su ambición, su trayectoria perfecta. Todos en la mesa seguían cada palabra, asintiendo y sonriendo. Yo solo miraba mi vaso de agua, viendo cómo la condensación bajaba por un lado. Luego, la voz de mi padre cambió y me dirigió la mirada. El tintineo de su copa contra un tenedor silenció el murmullo bajo del restaurante. Todas las miradas estaban sobre nosotros. Hizo una pausa dramática, dejando que el silencio se estirara hasta volverse incómodo, y luego anunció. ¿Y por Emma, que lo intenta? Una ola de risas recorrió a mi familia. No era una risa suave, sino un sonido cortante y mordaz que se sentía como un golpe físico. James se rió disimuladamente en su servilleta. Mi madre me lanzó una mirada de lástima que, de algún modo, era peor que la burla. Mi propia cena de celebración por el 5º aniversario de mi negocio en línea había sido secuestrada oficialmente y convertida en una humillación pública. Pero lo que ellos no vieron, lo que nadie en esa sala vio, fue el leve, casi imperceptible gesto de asentimiento que le di al dueño del restaurante, el señor Cho, quien me observaba desde un rincón. Él asintió de vuelta, un pacto silencioso pasando entre nosotros, porque estaba a punto de hacer algo que jamás esperarían. Si esto te resulta familiar, suscríbete ahora y cuéntame sobre tus batallas por poner límites más abajo. Esa noche no se trataba solo de un brindis. Se trataba de años de cortes silenciosos y desprecios públicos. Era el empujón final que necesitaba para recuperar mi historia y arruinar su arrogancia para siempre. Ellos pensaban que daban el golpe final, pero no tenían idea de que me estaban entregando la herramienta que necesitaba para ganar la pelea de una vez por todas. La cena se suponía que sería mi momento. Elegí específicamente Cho's Garden porque era mi espacio seguro, el único lugar que sentía mío. Venía aquí desde niña. El señor Cho me daba galletas de almendra extra y me escuchaba hablar de mis sueños cuando mis padres estaban ocupados. Les había dicho durante semanas que esto era una celebración de mi negocio, el que había construido desde cero con mis propias manos. Pero mi éxito los incomodaba. No encajaba en su historia perfecta del hijo brillante y la hija que lo intenta. Así que tenían que quitármelo, convirtiendo mi victoria en otra oportunidad para recordarme mi lugar. Mi hermano James se inclinó hacia mí, su perfume sofocante. Me dio una palmada condescendiente en el hombro. No te preocupes, hermana, susurró con voz cargada de falsa simpatía. Algunos nacemos para el éxito, y otros son tú. El peso de su mano se sentía como un ancla, hundiéndome en mi asiento, ahogándome en la vergüenza que tanto deseaban que sintiera. Por un segundo, los viejos sentimientos surgieron, el calor en mis mejillas, el latido frenético en mi pecho, el nudo en la garganta. Pero luego, al mirar sus rostros triunfantes, una extraña y poderosa claridad me invadió. Ellos se alimentaban de mi dolor. Mi pequeñez los hacía sentirse grandes. Y en ese momento, algo dentro de mí finalmente, irrevocablemente, se rompió. Coloqué cuidadosamente mi servilleta sobre la mesa y me levanté. Mis manos temblaban, pero mi voz era firme. Disculpen, dije, mis palabras cortando sus risas. No esperé respuesta. Tomé mi bolso, les di la espalda y caminé hacia la puerta. Sentí sus ojos sobre mí, casi escuché sus susurros reiniciándose. Al abrir la pesada puerta de madera del restaurante y salir al aire fresco de la noche, los sonidos de su fiesta se desvanecieron, reemplazados por el murmullo tranquilo de la ciudad. Respiré profundo, la primera respiración real de toda la noche. Y supe con absoluta certeza que ya no estaba segura allí. Pero también sabía que había terminado de huir. Alejarme de esa mesa fue como despertar de un sueño largo y terrible. El golpe de su crueldad todavía resonaba en mis oídos.
Pero por primera vez, no era solo un dolor sordo de tristeza. Era un enojo agudo, enfocado. Me habían acorralado en mi lugar favorito del mundo y me habían mostrado sus verdaderos colores, creyendo que me quedaría quieta como siempre. Pensaban que volvería a casa, lloraría y regresaría arrastrándome en una semana en busca de su aprobación. Ese era el patrón, después de todo. Pero nunca consideraron que un patrón, una vez que lo ves, puede romperse. No era la primera vez que me borraban. Apenas el mes pasado, la empresa de mis padres apareció en una revista local de negocios. Celebraban 30 años de éxito. Trajeron a un fotógrafo profesional a la casa para tomar una foto familiar para el artículo. Me había arreglado, emocionada por salir incluida, solo para que mi madre me apartara suavemente. Emma, querida, dijo, alisando mi cuello. Es una revista corporativa. Tu tiendita en línea es encantadora, pero no encaja con la marca. Querían la imagen perfecta, la pareja poderosa y su hijo exitoso. Tú no encajabas, así que tomaron la foto sin mí. Me quedé en el pasillo escuchando el flash de la cámara, un fantasma en mi propia casa. El dolor de ese recuerdo seguía fresco, y mientras caminaba por la calle, se conectó con otro recuerdo más antiguo. Tenía 10 años y había pasado 2 meses construyendo un detallado modelo del sistema solar para la feria de ciencias de la escuela. Era mi obra maestra. La noche antes de entregarlo, mis padres anunciaron un viaje de negocios de última hora. Hicieron las maletas, me dijeron que me portara bien con la niñera, y se fueron. Una semana después descubrí por una postal que el viaje era a Disney World. Habían llevado a James. Cuando les pregunté por qué me dejaron, mi padre suspiró, molesto. Tenías ese proyecto escolar, Emma. No podíamos distraerte. Se llevaron la foto familiar y las vacaciones familiares. Cada vez tenían una excusa que hacía parecer que era mi culpa, que no encajaba. Seguí caminando, dejando que la rabia alimentara mis pasos. No solo me alejaba de una mala cena. Me alejaba de toda una vida de hacerme sentir pequeña, de ser excluida y despreciada. Habían dibujado un círculo alrededor de su familia perfecta, y yo siempre estaba afuera mirando. Pensaban que su poder venía de su dinero y su reputación. Pero su verdadero poder era mi silencio, mi disposición a aceptar su versión de la realidad. Esa era la base de su mundo, y yo estaba a punto de derribarla. Me detuve en la esquina bajo una farola parpadeante y saqué mi teléfono. Mis manos ahora estaban firmes. Deslicé entre mis contactos, pasando de mi madre, mi padre, mi hermano. Sus nombres se sentían extraños, como personas que había conocido hace mucho tiempo. Encontré el número que buscaba y presioné llamar. El teléfono sonó 2 veces antes de que una voz amable y familiar contestara. Emma, ¿todo está bien? Era el señor Cho. Todo está perfecto, señor Cho, dije, una sonrisa lenta expandiéndose en mi rostro. Creo que necesitamos tener una pequeña charla. De hecho, creo que es hora de hacerle una oferta que no pueda rechazar. El patrón de desprecio era tan doloroso como la exclusión. Era el constante, sutil desgaste de mi confianza, de mi fe en mí misma. Durante esa horrible cena, mientras mi padre daba su insultante brindis, se refirió a mi negocio como un lindo pasatiempo. Lo dijo con un gesto despectivo de la mano, como si yo vendiera pulseras de amistad en una caja de zapatos. No tenía idea de lo que había construido. Nunca preguntó. No quería saber. Mi éxito no encajaba en su narrativa sobre mí. Así que, en su mente, no existía. Necesitaba que yo fuera la artista en apuros, la hija que necesitaba su ayuda porque eso lo hacía sentirse poderoso. El comentario me llevó de vuelta a la secundaria. Me había unido al equipo de debate, principalmente porque era el único lugar donde tener una opinión fuerte era algo bueno. Trabajé incansablemente, quedándome despierta hasta tarde, investigando, practicando. Llegué al campeonato estatal. Estaba aterrada de pararme en ese escenario, pero puse todo de mí en mis argumentos, y gané. Recuerdo el peso del trofeo en mis manos, la sensación de orgullo puro e inalterado. Un reportero del periódico local me entrevistó después. Cuando el reportero le pidió a mi madre un comentario, ella se rió y dijo: «Oh, Emma solo tuvo suerte con el tema». Era algo que le apasionaba. No dijo que yo fuera inteligente, dedicada o talentosa. Solo tuve suerte. Había tomado mi mayor logro y lo redujo a un golpe de suerte. Si has logrado romper con viejos patrones,
Dale me gusta y comenta tu historia. El patrón final y más feo era la explotación. Después del brindis de mi padre y las miradas de lástima de mi madre, mi hermano James entregó su propia versión de crueldad. Mientras se jactaba de sus recientes éxitos en la firma de marketing donde trabajaba, anunció con orgullo que había conseguido un cliente enorme. Luego procedió a describir el núcleo de su presentación ganadora, una estrategia digital única y de múltiples capas que había presentado. Me quedé congelada en mi silla porque estaba describiendo, palabra por palabra, el plan de negocios que yo había estado desarrollando durante los últimos 6 meses. El mismo que le había explicado emocionada por teléfono apenas 2 semanas antes, pensando que realmente le interesaba. Lo había robado. Terminó su relato guiñándome un ojo a través de la mesa. Nuestro pequeño secreto, murmuró. De repente, tenía 7 años otra vez. James me había arrebatado toda mi alcancía, la que había estado llenando durante un año para comprarme una bicicleta nueva. Cuando corrí llorando con nuestros padres, mi padre se arrodilló y me dijo: Emma, deberías estar feliz de contribuir al futuro de tu hermano. Algún día hará grandes cosas y tú serás parte de eso. No lo obligaron a devolverlo. Celebraron su astucia. Me había estado robando toda la vida, y ellos siempre lo llamaban mi contribución a su éxito. Pero esta vez era diferente. Esta vez, no solo robó mi dinero. Robó mi trabajo, mis ideas, mi futuro. Mi familia veía mi pequeño departamento, mi modesto carro usado y mi ropa sencilla como prueba concreta de mi fracaso. Nunca cuestionaron a dónde iba realmente el dinero de mi lindo pasatiempo. Simplemente asumieron que no había ganancias. Esa era la parte más insultante de todo. Tenían tan poca fe en mí que ni siquiera podían imaginar que pudiera tener éxito. Lo que no esperaban, lo que jamás pudieron imaginar, era que durante los últimos 5 años, cada vez que me desestimaban, cada vez que me excluían, cada vez que me hacían sentir inútil, tomaba ese dolor y lo convertía en combustible. Por cada comentario hiriente, transfería 1,000 pesos adicionales de mi cuenta de negocio a un fondo de inversión de alto rendimiento que ellos no conocían. Mientras me burlaban en reuniones familiares, yo estaba en videollamadas secretas con mi asesora financiera, una mujer brillante que vio mi potencial desde nuestra primera reunión. Estaba construyendo silenciosamente un imperio que ellos no podían tocar. Mi estilo de vida modesto no era un signo de fracaso. Era una estrategia. Era armadura. Me permitió crecer en las sombras, sin que me molestara su envidia y su codicia. Y después de esa cena, tras el descarado robo de mi hermano, revisé mi portafolio de inversiones. El número que me devolvía la pantalla me dejó sin aliento. Era más que suficiente. Suficiente para comprar mi libertad. Suficiente para darme mucho más que venganza. Mi mayor aliado en el mundo no era un abogado ni un asesor financiero. Era el señor Cho. Había sido testigo silencioso de la crueldad de mi familia durante años. Vio las veces que me ignoraban, las veces que hablaban sobre mí, las veces que me dejaban sentada sola mientras ellos trabajaban con otra familia importante. Él era quien colgaba mis boletas de calificaciones cuando sabía que mis padres no levantarían la vista de su trabajo. Me decía que era la chica más inteligente que conocía. Fue más padre para mí que los míos alguna vez lo fueron. Al día siguiente de la desastrosa cena, lo encontré para tomar un café. No tuve que explicarle lo sucedido. Lo había visto todo. No tienen idea de quién eres, Emma, dijo, con voz suave. Me contó que estaba pensando en retirarse, vender el restaurante y mudarse para estar más cerca de sus nietos. Pero estaba preocupado. Había puesto su vida en ese lugar y no soportaba la idea de que una corporación sin rostro lo tomara y le quitara el alma. Quería que fuera para alguien que lo amara tanto como él. Mientras hablaba, vi la oportunidad perfecta, única en la vida, que había estado esperando toda mi existencia. Mi familia asumió que lo veía para disculparme por la escena que había causado. Pocos sabían que no estaba ahí para eso. Estaba allí para firmar un acuerdo preliminar de venta que convertiría su restaurante favorito, el escenario de mi humillación, en mi propiedad. Invité a mi familia de vuelta a Cho's Garden una semana después. La invitación era simple. Les dije que había reflexionado mucho y que quería disculparme formalmente por mi comportamiento excesivamente sensible. Aceptaron de inmediato. Llegaron confiados y triunfantes, listos para verme suplicar. Mi padre brillaba de autosatisfacción. Se sentaron en la misma mesa, la escena del crimen,
y pidieron sus bebidas habituales, hablando en voz alta sobre sus planes del fin de semana. Yo solo estaba ahí, tomando mi agua. Una calma silenciosa me envolvió. No tenía ni idea de que eran corderos caminando hacia el matadero. Después de que todos pidieron su comida, me levanté y choqué suavemente mi vaso de agua con una cuchara. Gracias a todos por venir, comencé, con la voz clara y firme. Sé que dije que los invité para disculparme, pero me temo que debo corregir eso. No estoy aquí para disculparme. Estoy aquí para hablar de nueva administración. Hice una pausa y señalé a un hombre sentado en una mesa cercana que se levantó. Quiero que todos conozcan a mi abogado. Mi padre estalló en carcajadas, un sonido fuerte y retumbante. Emma, detén esta patética broma, dijo, secándose una lágrima de risa. Es vergonzoso. Pero su risa murió en su garganta cuando las puertas de la cocina se abrieron y el señor Cho apareció, con ropa de calle en lugar de su uniforme de chef. Caminó directamente a nuestra mesa, me sonrió cálidamente y colocó un juego de llaves en mi mano extendida justo frente a ellos. El silencio que cayó sobre nuestra mesa fue absoluto. El rostro de mi padre pasó de la diversión satisfecha a la confusión, y luego a un rojo intenso de pura ira. La mandíbula de mi madre quedó abierta. James solo miraba, abriendo y cerrando la boca como un pez. Justo entonces, algunos de los otros clientes habituales, que habían sido testigos de la crueldad de mi familia durante años, comenzaron a aplaudir. El aplauso empezó lento, luego creció hasta llenar todo el comedor. El sonido de su apoyo ahogó completamente los susurros furiosos de mi padre. Acababa de darse cuenta de que, de ahora en adelante, tendría que pedirme permiso para volver a comer en su restaurante favorito. A la mañana siguiente, lo primero que hice fue contratar a un cerrajero. El sonido de los antiguos cilindros siendo removidos y los nuevos encajando fue el sonido más satisfactorio que había escuchado. Era el sonido de una puerta cerrándose a un capítulo doloroso de mi vida, y otra abriéndose. Mi teléfono vibraba constantemente con un torrente de mensajes y llamadas perdidas de mi familia, un berrinche digital. Miré la pantalla con sus nombres parpadeando con demandas furiosas y amenazas vacías. Y simplemente lo apagué. Su silencio ya no me lastimaba. Me liberaba. Esa tarde, me senté en mi mesa de mi restaurante dibujando ideas para un nuevo menú. Decidí renombrar el lugar. Ahora se llamaría The Phoenix. Era más que comprar un edificio. Era comprar mi libertad. Mi familia pensaba que conocía mi valor, pero nunca supieron siquiera cómo pedir el precio correcto. Suscríbete para más historias de empoderamiento y fortaleza.